yo sé que en general Sergio viene con el proyector, ¿no? Él se acostumbró. A mí es como que me resistía, les digo la verdad, porque la presencialidad, digo, ¿para qué vengo si voy a proyectar como estoy en mi casa? Pero bueno, en realidad es más práctico. Después no sé si vieron que les mandé un mensaje por el foro que les decía que les dejaba un power sobre bienes de uso. Nadie leyó, así. Que en realidad es lo que vimos la clase pasada, que como fue así todo muy a los trompicones, el miércoles no había clase, me pareció que bueno, para apoyar. Después, el ejercicio beta que vieron con Sergio, lo preparé el mismo día cuando volví, porque sentí lo mismo que sentí el cuatrimestre anterior, que tenía tantas cosas del ejercicio que no quedaba ninguna bien clara. Y el tema de ajuste por inflación me parece clave en bienes de uso. Entonces preferí que vean primero bien bienes por ajuste por inflación. Después tienen el otro que vimos acá a las corridas para ver con un poco más de cosas, ¿no? Valor residual y mejora. Después, ¿qué más? Alguien me mandó un mensaje el 4 de septiembre. Yo estaba mal acostumbrada del otro foro que me llegaban los mensajes y acá no me llegaban y no me daba cuenta que me mandaban mensajes y yo no los veía. Así que ahora ya me puse alertas. No sé si estará el que me mandó un mensaje el 4 de septiembre, se lo contesté el 21, el día del estudiante, así que, pero lo contesté. No está acá, ¿no? Parece no. Bueno, ojalá no haya desistido porque no le contesté nunca, dijo esta, no me da vuelta. Bueno, vamos a empezar con bienes intangibles. Traje el Power también. En realidad este Power es el mismo que les dejé, solo que agregué minas, así que lo voy a reemplazar por esta versión. Sí, ahora alguien me mandó un mensaje por los capítulos, que yo está acá. Vos, bueno. Todos. Cuando me di cuenta que le respondí, eran todos. Más o menos, no. Bueno, el 5 no, porque es conversión de estados contables, queda para la segunda parte. Inversiones permanentes, queda para la segunda parte, que es una parte del capítulo. ¿Cuál? El 5 conversiones, eso queda para la segunda parte de la materia. Explica un poquito de moneda extranjera, pero nada, no, se basa en la conversión de los estados contables. Porque, claro, los estados contables los dejamos para esa parte de la conversión, porque no sé si muchos trabajan en empresas multi que reportan en el exterior, habrán visto que si acá trabajamos con pesos, por en el exterior manejan dólares, euros, entonces ese tema de convertir los estados contables, que hay varios métodos, lo vemos en la segunda parte. Imagínense, vemos un montón de temas en un mes, súper comprimidos, así que pónganse las pilas. Nunca le di tanto, profe. ¿No? Nunca le di tanto. El otro día había llegado a las 400 y empezaron el tema de la materia. Todavía no llegué. Es larga la materia. Yo no quiero... Parezco la loca que quiero. Yo llegué a pensar, para mí tendría que ser anual. Si esta es una materia troncal de contador, tendría que ser anual. Sistemas contables. Por eso, yo creo que hay cosas que no pueden ser cuatrimestrales. Sistema contable no, pero esta sí. Pero impuestos tienen 2. Está bien, acá tenemos 3 de contabilidad, pero vamos a ser contadores. Sí, o sea, me parece que es mucho tema. Yo dejaría toda esta primera parte para un cuatrimestre y toda la segunda parte para la otra. Sí. Yo el otro día les digo, yo también a los trompicones, porque yo también preparo las cosas. Ya estoy el miércoles pasivos, es como que a mí también me da vértigo, la velocidad lleva, pero es así. Imaginen, por lo menos ustedes tienen 3 veces por semana, los que se animan a cursar la virtual. Así que si quieren como recursante, pues no tienen más ganas de volver a cursar la presencial, es una opción, pero para mí... Me parece que es una materia como... Por eso, para mí es una materia muy larga, es mucho lamentablemente, pero creo que es importante que aprendan. La verdad que uno quiere aprobar y quiere que aprueben, pero yo también quiero que aprendan. O sea, me parece que no sirve de nada esta materia al menos decir, bueno, zafé y llegué a auditoría, porque la verdad es que más allá de que después en la práctica, y a veces lo hablamos con algunos que se acercan, me hacen algún comentario, yo sé que en la práctica a veces es como que pareciera que vamos por otro rumbo, ¿no? Pero yo lo que por ahí rescato es que también uno tiene que aprender bien a hacer las cosas para saber dónde están mal hechas las cosas
¿Y dónde está tomando el riesgo la empresa o la persona con la que ustedes están asesorando? Perdón que me puse a comer una pastilla y ahora me pegó, pero... por ejemplo, bienes de uso activos. Si no es activo es un gasto, por ejemplo, reparación. Y eso tiene un impacto importante, porque no es lo mismo si yo estoy enviando algo a gasto que reduzco el resultado del ejercicio, que tal vez lo hago por cuestiones impositivas, ¿no? Para ahorrarme algo, que si lo activo, lo mantengo como un bien de uso, mejoro los resultados del ejercicio, puedo distribuir resultados y demás. Entonces, cuando llegan a auditoría, no son temas menores, porque si detectan que entre los gastos aparece algo que tendría que estar activado, y bueno, tendría que estar activado, por más que a la empresa en ese momento le resultaba mejor que esté imputado a gasto. Entonces creo que un poco todo lo que venimos viendo es para eso, para que ustedes también sepan por ahí dónde puede estar, por qué se hace tal cosa. A veces no es por error, a veces es adrede, con alguna intencionalidad. Pero si ustedes la saben y del otro lado la saben, es una cosa. Si no lo detectan y del otro lado tampoco se dan cuenta, es diferente, ¿no? Los riesgos que se pueden asumir. Más allá que la parte impositiva también pueda tener su revisión, sus normas impositivas, tal vez cosas que mantenemos activados contablemente e impositivamente por una ley de un año en particular, eso se tiene que imputar a gastos. Bueno, son cosas diferentes, que haya diferencias entre las normas impositivas y las contables. Pero la base tienes, por lo menos de esta materia que es contabilidad, vamos a saber hacer las cosas desde el punto de vista contable. Entonces, voy acá con... Está bien. Pensé que lo tapaba todo. Profe, para el proceso podemos traer entonces los cuadritos de, no sé, por ejemplo, está viendo banda roja, el cuadro ese de las amortizaciones y todo eso, Sí, porque... todo un cuadro, les digo honestamente, de bienes de uso no van a llegar a ser. Ah, pero bueno, las T, sí. Sí, las T, por ejemplo, los mayores, tráiganse las hojitas preparadas, porque eso les va a llevar tiempo y son nada más que para los mayores. Pero no como en ese ejercicio que hacías todo el cuadro, así con todos los rubros, tenías que ir... Lo que pasa es que está bueno que vean el cuadro porque no deja de ser un anexo importante de los bienes de uso, o sea, del estado contable. Entonces, sí. ¿La teoría va a ser preguntas a desarrollar o...? No, las teorías en general siempre pedimos que sean breve y conciso la respuesta. En realidad, si me escriben media hoja y no me están respondiendo la pregunta, no vale la pregunta, o sea, no tiene punto. Y lo que apuntamos es lo que les decía, ¿no? Que a ver el rubro bienes de cambio que... No, o sea, algo concreto, más técnico, o sea... a ver, bueno, se las dije miles de veces, esa es una súper ayuda. La de, por ejemplo, si tenemos más activos que pasivos monetarios, si nos da pérdida o ganancia por exposición en inflación y por qué. Y eso se contestan en 3-4 renglones, hasta si quieren hacen la cuenta y explican por qué. O sea, y es muy claro si la saben o no, porque si contestan lo contrario es porque no entendieron el concepto de ajuste por inflación. Y si no, algunos se van por las ramas y eso también demuestra que no están entendiendo el tema, pero... Bueno, acá les decía, este era el power que yo les dejé, porque ya que lo tenía, tiene toda la parte de bienes de uso. Profe, ¿podría Sí. apagar las luces que están ahí adelante para Sí. que se vea mejor? Sí, ¿no? Gracias. Ahí está, ese lo veo mejor, ¿no? Bueno, acá está, bienes intangibles. Bueno, acá la definición, se las dejo. Ay, ¿qué pasó? ¿Se fue? Está. Está la definición y demás. Básicamente, ¿qué les da la idea de intangible? En función a lo que venimos hablando como contrapartida de los bienes de uso. No material. No material, o sea que no se puede tocar, es intangible. Si leen el capítulo del libro, en un momento plantea, en realidad un crédito con un cliente tampoco es algo que uno puede tocar, pero la diferencia con un activo intangible es que uno busca que ese activo me genere un ingreso futuro. O sea, si yo estoy haciendo esta inversión, porque en general más que un gasto es una inversión, es porque estoy pensando que ese activo me va a permitir generar más ganancias futuras. Lo que vamos a hacer es acumular los gastos
o mejor dicho, el costo que me implica, según el tipo de bien, para mi activo intangible, ¿no? Entonces acá, ahora lo vamos a volver a ver, menciona algunos tipos de activos intangibles, pero más allá de lo que diga, ¿a qué le suena? ¿Algunos conoce alguno? Como para... ¿El valor llave puede ser? El valor llave es un activo intangible que justo, el comentario que les iba a hacer es que lo vamos a ver bien en la segunda parte, porque tiene mucha relación con valor patrimonial proporcional cuando se compran empresas y tenemos el control y por ahí pagamos más que el valor de libros o menos que el valor de libros, como tiene toda una cuestión contable importante, lo vamos a ver bien en detalle en la segunda parte. Pero el valor llave, ¿conocen qué es el valor llave? ¿Les suena? ¿Llave de negocio? Sí, es como una representación de, digamos, la trayectoria en líneas generales de una empresa, ¿no? Si, por ejemplo, compras viendo uno, no sé, bueno, Arcor, se dice Arcor, que tiene toda una trayectoria en Argentina y debe tener una llave de negocio. Claro. Y hay un tema importante que menciona el libro. Una cosa es, yo voy, compro la empresa y por esa empresa pago mayor valor porque sé que tiene expectativas futuras de crecimiento. ¿Vieron cuando se habla, no sé, sobre todo todas las que son Instagram, ¿no? Todas estas de redes y demás que se pagan millones por estas empresas? Es porque espero que eso me vaya a dar más mayores ganancias. Me tilde con algo de eso. También puede pasar que sea negativa, que la estoy comprando como muy barata, ¿no? Menor que el valor de libros, podría tener una llave negativa. La expectativa de la llave es eso, que yo voy a pagar algo diferente al valor de libros porque tengo cierta expectativa sobre ese valor. A veces estamos hablando de empresas, pero pasa hasta en los comercios. Comercio también, el fondo de comercio, el famoso fondo de comercio es eso, donde yo le reconozco a mi vendedor que tiene una cartera de clientes importante o que tal vez es el único proveedor de cierto artículo. Lo que no podemos activar, y que lo menciona el libro, es la llave autogenerada. O sea, yo no puedo decir que mi empresa vale más porque el resto del mercado dice que vale más. Eso no lo podemos registrar contablemente, porque sería reconocer un mayor valor de la empresa y no es posible. O sea, una cosa es que sea respecto de un tercero, pero no la propia. O sea, digamos que la llave de negocio es en un proceso de venta. De adquisición de otra entidad, por ejemplo. Entonces ahí se te puede generar una llave de negocio, pero no podés decir vos como empresa En un balance. reconocer una llave propia, una llave autogenerada. Entonces, en un balance anual no existe la llave de negocio. No existe desde el punto de vista de la empresa que uno dice que tiene mayor valor, ¿se entiende? Claro. O sea, si yo digo, nombraste Arcor. Arcor dice, bueno, si me van a pagar tanto es porque entonces mi empresa vale tanto. No, Arcor no puede registrar esa diferencia de mayor valor. La que lo puede registrar es el que compra o la tenencia total o el porcentaje de Arcor, que le permite tener cierta influencia o control. Entonces, eso es un tema importante que menciona el libro. Después, bueno, a ver si... no, acá va. Bueno, vamos a ver, esto se los pasé en dos filminas, está en un cuadrito en el libro. No sé si todos los que están allá llegan a ver acá, pero bueno, o sea, está en el libro, no traje nada que no esté en el libro. Podemos tener bienes intangibles, identificables y controlables. Eso quiere decir, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Adquisiciones a terceros. En realidad no justo la llave de negocio, pero por ejemplo, podemos tener el valor de una concesión. O sea, los ejemplos típicos son, por ejemplo, no sé, una ruta que se le da la concesión de flotación de la ruta. Puede pasar con un kiosco acá de la facultad. Después vamos a ver un ejemplo de un ejercicio donde la facultad no administra en forma directa el kiosco, sino que se lo da a un tercero y el tercero le paga por el canon o un valor para reconocer esta concesión que le dio por explotar el kiosco de la facultad. Derechos de propiedad industrial. Si yo tengo el derecho, por ejemplo, una patente para producir un bien que se registra en el INPI, vieron que por lo menos acá en Argentina, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, lo voy a reconocer como un activo intangible. También pueden ser de propiedad intelectual. No sé qué les suena, por ejemplo. Es bastante... Una marca. Una marca o, por ejemplo, un derecho de autor. O sea,
una propiedad intelectual, ¿no? O sea, donde estoy creando algo inédito y bueno, o sea, me están reconociendo este derecho a, por ejemplo, poder imprimir ejemplares de esa obra. Software, obviamente hay software de mayor o menor valor, pero si el software tiene un valor significativo para la operatoria de la empresa, la vamos a activar. O sea, tal vez un gasto de mantenimiento mensual del software no, pero si estamos, no sé, SAP, que vieron que suele ser un software muy caro, lo vamos a activar porque es un intangible y no lo necesitamos para trabajar, para la operatoria de la empresa. Franquicias, que ahora no sé si escuchan, pero está muy de moda, o sea, hay franquicias de todo. Entonces lo mismo, yo tengo un contrato para explotar, por ejemplo, un negocio, que voy a usar la cartelería de esa empresa, de todo, y le voy a pagar un canon, o sea, depende de lo que arregle, ¿no? O sea, por ahí arreglo que le voy a pagar un porcentaje de mis ventas, o sea, pero entra dentro todo lo que es activos intangibles. Y lo que mencionabas recién, marcas de fábrica, que, bueno, las marcas vieron, las más típicas que uno puede pensar es Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que tiene un gran valor la marca en sí, más allá del producto que venden. Después dice generados internamente. Podemos tener gastos de investigación y desarrollo que luego se van a transformar en derechos de propiedad industrial o intelectual. Acá hay un ejemplo muy claro con lo que vimos en la pandemia, por ejemplo las vacunas. O sea, todos los gastos que las empresas hicieron para poder desarrollar las vacunas los van a ir activando en este activo intangible, que se espera que si después la vacuna es efectiva, la van a poder comercializar y eso les va a generar ingresos. Si alguno de los laboratorios fue probando alguna vacuna y la vacuna no era efectiva, la va a tener que imputar a resultados, porque en realidad no pudo patentarlo, no pudo comercializarla, porque no fue efectiva. Esto se refiere a un evento que vaya, no un evento, son como diferentes eventos, ¿no? Como por ahí se extienden el tiempo y vamos generando diferentes gastos, los vamos acumulando, hasta el momento que ya está, finalizó en este caso la investigación y se empieza a comercializar el producto. Y dice, en general los anteriores, pero creados por la propia empresa. O sea, por ejemplo, yo puedo generar mi propio software. Tal vez no voy y lo compro a SAP. Tal vez contrato un consultor o una consultora y le digo, necesito este paquete a medida porque necesito resolver esta cuestión. Entonces, ese software, esos gastos, hasta que yo pueda empezar a usar el software con todo lo que yo necesito que tenga el sistema, ¿no? O sea, por ahí necesito que salga un reporte de tal manera. Cuando yo ya tengo el sistema listo, ahí voy a empezar luego a depreciarlo, que vamos a ver la otra parte. Después eran los no identificables y no controlables, que es lo que estábamos hablando. Por adquisición de otra empresa, yo creo que los ponen como no identificable en el sentido que hasta que no se generan las negociaciones, se investiga el mercado, realmente es un valor que no se conoce, el del Fondo de Comercio, ¿no? O sea, hasta que no hace la investigación, o sea, pueden ser, ya como hablamos, empresas muy grandes o puede ser el Fondo de Comercio del Café Martínez de acá a la esquina, o sea, cualquier comercio, para poder decir si realmente me conviene comprar el negocio de la esquina con las mesas, las sillas, los empleados y demás, vale la pena, o sea, es un punto que realmente me va a generar las ventas suficientes para recuperar mi inversión. Bueno, todo ese análisis no es identificable a priori, ya lo voy a comentar después. Y lo que hablábamos, el generado por la propia empresa no es algo activable. Y esto es lo mismo, estos no se identifican. Vieron que se habla mucho del capital intelectual, el capital humano, o sea, que a veces, no sé si les pasa, pero uno siente que está en un empleo y que no lo valoran, ¿no? O que dicen todo lo que me capacitaron y por ahí me voy y lo pierde la empresa, porque en realidad, si bien por ahí imputó a gastos de capacitación, el capital que uno tiene intelectual de haber aprendido tal vez a usar SAP, o haber aprendido algo muy específico de ese rubro, o a veces la historia de la empresa. O sea, hay empresas que hay reorganizaciones y van quedando poquitos que saben, ¿no? Lo que fue pasando. Entonces después nadie te puede contar qué pasó con tal cliente, por qué el saldo quedó ahí colgado, o por qué tal proveedor no se pagó nunca más el saldo. Todo eso, que pareciera que las empresas a veces no lo valoran, o a veces hoy en día se habla más de tratar de valorarlo, no lo podemos contabilizar. O
sea, no vamos a reconocer, por lo menos hasta ahora no hay algo que esté como contablemente aceptado de contabilizar en intangibles este capital humano. Pero podemos ponernos a discutir, ¿no? Y tal vez si a ustedes les interesa ponerse a investigar en el futuro y tal vez logran demostrar por qué sí podrían algo activar. Después vieron que hay empresas que se hablan que hoy en día Uber es la mayor empresa de transporte y no tiene autos propios. Airbnb creo que es, que tiene todo el servicio de inmuebles y no tiene inmuebles propios. O sea, hay mucho soft hoy en día en el mundo, hay mucha empresa y que en realidad es muy peligrosa también de medir. Yo no me acuerdo si era Uber, que leí hace poco, que en realidad es como que ya son tantos años que viene dando pérdida que mucho ya no se sostiene, ¿no? Es como la promesa de me da pérdidas porque a futuro voy a dar ganancias. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llegó a Argentina se armó mucho lío con los taxistas, que los taxistas hacían lío y bueno? Y uno realmente parecía que era más barato Uber. Y yo creo que hoy está más caro de tomar un taxi, ¿no? Entonces, esa como guerra de marketing que hacen cuando llegan a un país, por ahí les generan realmente pérdidas, porque ellos seguramente tuvieron que absorber todos los gastos de haber pagado igual a los conductores de la empresa, descuentos que hacían de las tarifas para que a uno se convence y diga, no, voy a tomarme un Uber antes que un taxi. Todos esos gastos, por ahí, es como la promesa de, bueno, yo me instalo y después genero mayores ganancias. Si después eso no se traduce, el que invirtió el dinero en la empresa va a decir, ¿qué pasó? O sea, va a reclamar también, ¿no? Porque vos me prometiste que empezábamos mal, pero después nos iba a ir bien. Y por eso digo, el tema de los intangibles no es un tema menor, porque a veces hay empresas que se apoyan mucho en estos intangibles y a veces es lo más difícil de medir, ¿no? Pero bueno, ya les estuve hablando, pasé directo a la depreciación. Estuvimos hablando de que entonces vamos a acumular todos estos costos. En cierta forma es similar a lo que pasa con los bienes de uso, ¿no? O sea, uno va acumulando costos hasta que los empieza a usar. Pero después los vamos a tener que depreciar, porque si nosotros estamos activando con expectativas de ganancias futuras, entonces a lo largo del tiempo o por ciertas cuotas de depreciación vamos a tener que ir reconociendo como ese cierto uso del intangible. Hay una parte del libro que es interesante donde también plantea que a diferencia de los bienes de uso, que uno puede decir, bueno, va pasando el tiempo, es usado, se desgasta, está más viejo, el intangible en realidad hasta podría aumentar de valor, ¿no? O sea, pero bueno, para tener todas esas cosas hay que tenerlas muy bien medidas para... ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, dice, si es un invento, una invención, la vamos a depreciar por las cantidades de unidades que esperamos producir. Ahora no se me ocurre un invento, pero no sé si alguno tiene algún ejemplo. Sería la cuota de amortización, sería por las unidades que se esperan. Las marcas en general no se amortizan, si no me equivoco, no sé si en Argentina no hay un plazo para la marca, no, ahora no me acuerdo bien, creo que no, pero bueno, en realidad lo que habla el capítulo es que ¿cuándo vamos a depreciarlo? Cuando veamos que en realidad hay un problema con la marca y lo más probable es que me deje de generar ingresos. Ahora tampoco se me ocurre algún ejemplo, pero creo que hay un montón de marcas que en algún momento son un boom y en un momento se quemaron y dejó de ser una marca reconocida en el mercado y que me genera ventas, ¿no? Derechos de autor y de propiedad intelectual por las obras que se espera producir y vender. Lo mismo, si yo compro un libro, bueno, mira, no sé si vieron, hay una película del autor de Harry Potter que cuenta la vida de ella, que se la rechazaban en todos lados hasta que una editorial se la aceptó. Entonces me imagino que todas las editoriales creían que no se iba a vender, que lo que le podían pagar no se iba a vender nada, entonces no lo compraban, hasta que uno que era una editorial chiquita dijo, sí, el otro día me contaban la historia de la película. ¡Ah, me muero! Bueno, vine a visitar. De la película Rocky, Stallone parece que fue algo similar. Él iba, lo rechazaban, ¿no? Y entonces hasta que alguien le dio bolilla y después no querían que él le interprete porque decían, no, sos muy feo para el papel. Él dijo, no, pero es mi idea, lo voy a hacer yo. De que claro, ¿viste? Y bueno, fue un éxito al final, no se equivocó.
Y bueno, lo mismo con Harry Potter, el ejemplo que les doy. O sea, seguramente todas esas editoriales después se habrán querido matar, pero una confió que iba a poder, que en función de lo que le pagaba, seguramente iba a poder generar X cantidad, y bueno, después al final generó mucha más cantidad. Las licencias, consideración del plazo contractual. O sea, si yo tengo una licencia para operar una determinada actividad, si tengo un contrato, lo voy a tener que tener en cuenta, ¿no? Este contrato, ¿cuánto dura? Concesiones para extraer recursos naturales. Distribuir el costo entre las unidades que se espera extraer durante el plazo de concesión. Acá creo que habíamos hablado de la mina, o sea, es un ejemplo típico. O, por ejemplo, qué sé yo, en pozos petrolíferos, si YPF en realidad se lo da a un tercero porque en determinada zona no quiere mandar toda su estructura. Y ¿se acuerdan que hubo una búsqueda de un ancla de ese barco ruso? ¿No se acuerdan? No sé si fue el año pasado. Y contrataron a unos argentinos del sur para que hagan la búsqueda, ¿no? Entonces digo, a veces hay cosas que se terciarizan con algo local. Entonces si yo me conviene y le doy a esa empresa a la que terciarizo la actividad, si yo soy la que lo voy a prestar, bueno, voy a distribuirlo por la cantidad que espero generar. Lo mismo, bueno, el ejemplo típico de Vaca Muerta, no conozco mucho cómo es la operatoria, pero si no hay una empresa directa, sino que tienen la concesión del gobierno provincial, esa empresa seguramente está haciendo estimaciones de cuánto espera poder producir y el costo de toda esa concesión que espera obtener la va a dividir por esa producción estimada. Otras concesiones, como les decía, el ejemplo del kiosco. Por ahí el kiosco, y eso pasa mucho en hospitales públicos, todas estas actividades como una cafetería y demás, no están administradas por el propio hospital, en este caso la universidad, se lo da un tercero. Ese tercero firma un contrato y dice, bueno, yo quiero mínimo, no sé, tener 5 años la concesión, y bueno, durante ese plazo todo lo que haya pagado como canon por ahí para acceder a la operación de esta actividad lo va a tener que dividir por ese plazo. Después tenemos dos más, por ejemplo, los costos de organización. Ahí les dice que en realidad son plazos arbitrarios. ¿A qué les suenan costos de organización o gastos de organización? O de reorganización también hay, o de reestructuración, ¿no? Por ejemplo, cuando constituimos una empresa, ¿vieron cuando yo les mostré al principio del cuatrimestre un estatuto? Es un estatuto de una sociedad anónima, una SRL, tienen que intervenir un escribano, el escribano hay que pagarle, hay que pagar el EGJ, los timbrados y demás. Todo eso tiene un costo bastante importante. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, tenemos el capital con el que estamos constituyendo la empresa, eso es un tema. Pero todos estos gastos que tenemos que soportar para poder constituir la empresa, los vamos a reconocer como un intangible, porque no quiero castigar el primer ejercicio hasta por ahí empezar a tener actividad. Y tal vez para que no sea muy fuerte el cargo en un primer ejercicio, arbitrariamente puedo decir, bueno, lo reparto en 4 o 5 años, que es más o menos el plazo que yo creo que la empresa ya va a estar bien en funcionamiento y los voy a recuperar. No es un tema menor, por eso les decía al principio, siempre está este jueguito, lo que no es un activo es un gasto. Entonces, si yo tengo X capital y tal vez la mitad del capital son mis gastos de constitución, ya castigo el ejercicio antes de empezar con gasto. Entonces, es una forma de decir, bueno, no, estos gastos son un activo intangible que voy a repartir en 4 o 5 años, por ejemplo. Más que les daba el ejemplo, por ahí hoy estamos en septiembre, decidimos hacer una empresa. Recién en octubre tal vez sale de IGJ con un número de inscripción y demás. Si el balance cierra en diciembre, por ahí en noviembre tenemos el mundial, en diciembre la fiesta, por ahí estamos en otra, o sea, no empezamos a operar. Entonces es como una forma de decir, no, voy a empezar a reconocer gastos cuando por ahí ya el año que viene empezamos a operar. Y si finalmente la empresa se disuelve o lo que sea, bueno, todo esto se desactivará, ¿no? Porque es como les mencionaba el tema de los proyectos de un nuevo producto. Si finalmente fracasa, no voy a poder mantener más ese activo.
Y dos temas más. Si tenemos una campaña publicitaria, lo que dice el libro da el ejemplo que podríamos hacerlo con una cuota decreciente. En publicidad, por lo menos lo que tomamos en la cátedra es, si se trata de un lanzamiento de un nuevo producto o una campaña de algo futuro, lo vamos a considerar como un activo intangible. Si es una publicidad habitual que yo hago en radio, en televisión, de mi marca o demás, eso no va a ser un activo intangible, eso va a ser un gasto de publicidad, porque es dentro de la habitualidad o del mismo producto que ya lancé hace tiempo. Lo que me permiten es considerar como activo intangible a un nuevo producto, esa campaña de publicidad del nuevo producto. Y el libro lo que dice, podría ser una cuota decreciente porque se entiende que al principio puede tener mayor impacto la publicidad que a medida que pase el tiempo, ¿no? Y lo mismo, si después entiendo que fracasa, podemos terminar imputando todo el resultado. Por ahí es una publicidad que nos vino en contra y no nos generó ninguna ganancia. Y el límite, siempre acuérdense que es el valor recuperable, que al igual que los bienes de uso, se espera que el mayor sea el de utilización económica, el neto de realización, ¿no? Acá creo que nada, listo. Bueno, esto cuando hoy se lo subo o mañana, que es la nueva versión de lo que ya les subí. Vamos a algunos ejemplos que estuvimos hablando recién. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer de lo que vimos hasta ahora? Profe, entonces lo que vos decías de la depreciación de, por ejemplo, cuando vos haces la empresa, el plazo, Sí. ¿no sería por cuánto tiempo es la empresa? Cuando No, definís el plazo. es como medio arbitrario. Es más, no sé si por cuestiones impositivas a veces se toma 4 o 5 años. No estoy tan ducha, pero en la parte impositiva. Pero es como algo que no hay algo muy establecido. Porque en realidad las sociedades en capital puedes hacerlas por 99 años. En provincia de Buenos Aires creo que hace muy poco las sociedades de responsabilidad limitada, no sé si las dos, pero esas al menos se limitaron a 30 años. No, estoy diciendo al revés. En Sí. capital se limitaron a 30 años. Eso también me acordaba. No sé si ya vieron sociedades por acciones simplificadas en alguna materia. ¿Lo vieron el tema? Derecho ¿No? privado, creo un poco. O sea que a Un nosotros poco. el profe nos decía que igual se podría hacer por 99 años porque Sí. el Código Civil y Comercial está por encima de lo que diga la Lo que IJ. diga, bueno, las Ese- sociedades por acciones simplificadas en realidad les quería comentar porque tienen varias cosas. Tiene una ley que salió para hablar creo que en el 2017, y lo que dice la misma ley de las sociedades es que lo que no esté contenido en esa ley lo suple la Ley General de Sociedades. Eso como primer término. Después, por la forma de constitución, es más económica que lo que veníamos hablando de la sociedad anónima, la SRL, porque no era necesario que intervenga un escribano. Con 2 salarios mínimos vital y móvil de capital, alcanzaba para constituirla, y la tasa que cobraban tanto IGJ o cualquier ente regulador era un 25% de ese capital. Con lo cual, si hoy constituir una SRL acá en capital está más o menos 150.000 pesos entre escribanos y demás, por ahí con 30.000, 40.000 pesos estaban constituyéndola, o menos, no me acuerdo cuántos son 2 salarios, pero pongamos que 30.000 pesos en los gastos. Entonces muchísima la diferencia, ¿no? Pero bueno, tiene una ley aparte porque tiene libros digitales, es una sociedad por acciones como la anónima. En capital la IGJ le empezó a poner más regulaciones que al principio no tenían. Esto que estamos hablando de los balances y demás, por ejemplo en IGJ, en las CNB son trimestrales la presentación de balance. En IGJ las sociedades anónimas tienen también que presentar el balance ante la IGJ. En cambio, la sociedad por acciones simplificadas en un principio no tenían estas obligaciones. Ahora con el último, que me sale el titular de la IGJ, Nielsen creo que es, por ejemplo, ahora pedido que se empiecen a presentar los balances. Y bueno, tiene otras regulaciones, pero a nivel costo será un poco menor. Pero conceptualmente hacemos lo mismo, porque si estamos hablando que un 25% eran los gastos del total de lo que estábamos aportando, no deja de ser un valor significativo, ¿no?, para la sociedad. Lo que pasa es que también se presta a muchas cosas. Si uno arranca con una sociedad con un capital muy bajo, después cómo haces para operar, ¿no? O sea, era como... Por eso este regulador de IGJ
no le gustan tanto porque le parece que se ocultan actividades más sospechosas. Pero bueno, como cosa novedosa está muy buena porque tiene toda la base de blockchain, que no sé si eso lo tienen, o sea, ¿lo escucharon más del tema blockchain? Más allá de las cripto, ¿no? Bueno, la base de blockchain está muy buena porque ¿por qué nos evitamos el escribano? Porque tenemos la tecnología blockchain que nos da esta seguridad y la firma digital y demás. Los libros digitales quedan grabados en la blockchain, el hash del libro. Bueno, son temas medios técnicos que no va ahora. Pero a lo que voy es, al igual que en algún momento se planteó, entonces no vamos a necesitar más a los contadores. Si ustedes se meten mucho en ese tema van a ver que les va a agarrar un poco de nervios, porque para algunos es como, bueno, todas estas actividades van a ir como, y se supone que no, que nosotros tenemos que mostrar que damos un plus. Por eso, más allá de contabilizar un asiento, está bueno el plus que le podemos dar de analizar el balance y demás. Pero en cierta forma, con esta tecnología, ya con la SAS nos estamos saltando al escribano, ¿no? Y todos estos costos que estamos hablando. Obviamente a los escribanos tampoco les gustó nada, porque dejan de tener un buen rubro para dedicarse. Lo mismo se habla de todo lo que es propiedad intelectual, estas cosas que estamos hablando, ¿no? O sea, si uno las registra en la blockchain, donde me da la seguridad de fecha, día, horario, registro inalterable, por un montón de cuestiones, no voy a necesitar ir a un registro intelectual, porque ya queda en la blockchain. O lo mismo, este tema de inmuebles, por ejemplo, podríamos registrar la compra-venta de inmuebles en la blockchain. Pero bueno, para mí es muy interesante, pero yo creo que estamos en la prehistoria de todo este tema. O sea, yo ya ni espero verlo, con suerte creo que algún bisnieto por ahí ya va a tener las operaciones en blockchain. Para nosotros todavía hay mucha resistencia para estas cosas, porque hay poca seguridad de parte de algunos porque no lo entienden, hay que investigar, meterse, entenderlo. Pero conceptualmente se los explico porque por ahí son temas que se crearon muchas SAS en Capital, y muchas porque la hacía la gente, o sea, a ese nivel, no es que ya recurrían ni a un contador, o sea, como podían hacerlo todo online, pero claro, nadie les explicó la pata de que no deja de ser una sociedad, que tienen que hacer balance, que tienen que hacer actas, que tienen que llevar libros aunque sea en formato digital. Entonces muchos, cuando empezaron a entender que en realidad no era, ay, arme una empresa porque queda lindo, que arme la empresa SAS, algunos frenaron las operaciones o demás, pero a lo que voy que es un rubro interesante y por ahí lo que hoy está trabado más a futuro para cuando ustedes dispersan se está. En principio como ponerle que se pueden lanzar solos, pero a la larga también. Es que en realidad yo me divierto un poco a veces con las opiniones de la gente, es como el hágalo usted mismo que no manda la FIP, el monotributista pobre, por más que crea que lo hace solo, después termina como responsable inscripto por un error de control. Claro, porque los ejemplos más burdos, gente hasta, no sé, porque se dedicó a hacer hipotecas y no se puede ser financista como monotributista. Entonces, hay detalles, por eso digo, está bueno para que cuando ustedes más entiendan de las cosas, más pueden defender la profesión. Porque si no, cualquiera viene y dice, fulano me dijo, fulano, y hasta como contadores podemos tener diferentes, ¿no?, opiniones, pero una cosa es que da bronca cuando por ahí dicen, no, porque el contador de Mengano, bueno, el contador de Mengano, o sea, si yo te estoy asesorando, yo te doy mi opinión, ¿no? Pero está bueno saber por ahí qué pueden llegar a opinar. Otra cosa es que en realidad lo hagan por su cuenta, y con la SAS pasó muchísimo eso. La gente armaba SAS. Me pasó con el marido de una amiga mía que es contadora, pero como ella se dedica a otra cosa, le dijo, yo no te pienso llevar nada. Y cuando le empezamos a nombrar, tenés que pagar autónomos, pues sos el administrador titular de la SAS, tenés que hacer balance, tenés que presentar las declaraciones de impuestos, de IVA, todos los meses, ingresos brutos, ganancias. Dijo, no, listo. Entendió que no era armar una empresa porque encima es de sistemas, y los de sistemas, no sé si ustedes lidian con gente de sistemas, suelen ser muy pedantes. Entonces ellos se creen que todo es fácil, todo corre en un sistema y los demás estamos pintados. Y ni hablar del mundo cripto, o sea, a veces tengo ganas de irme del grupo que me metí para chusmear, porque encima son misóginos, pero bueno, perdón, si alguno tiene esa opinión, pero... vamos entonces con este primer ejercicio del día 3 nada más en la guía.
Yo les voy a dejar uno más, que es de la guía de virtual. Yo creo que vamos a ver estos tres y ese otro, véanlo ustedes, porque es un poquito más largo, y si tienen dudas consultan, pero van a ver que hay temas similares. Acá dice... Bueno, dice que los costos de constitución de un nuevo ente gastos de organización. Estas erogaciones en que se ha incurrido, como los honorarios de profesionales que intervinieron en el contrato de constitución de la sociedad, inscripción en registros legales, costos preoperativos del ente, poseen la característica de beneficiar ejercicios futuros. Entonces dice, bueno, la sociedad Max S.A. se constituyó en febrero del 2017 y a tales efectos se incurrieron las siguientes erogaciones. En febrero le pagó a los abogados en la redacción del contrato social 10.000 pesos. Después le pagó al escribano por la autenticación de firmas 5.000. Al contador que le diseñó el sistema contable 9.000 pesos. Después, a fin de mes, le pagó por el primer mes de asesoramiento impositivo 4.000 pesos. Y en marzo hicieron 6.000 pesos relacionados con un proyecto de investigación sobre hortalizas deshidratadas para obtener una fórmula que se busca patentar en el futuro. Y aplicar a la fabricación de productos que comercializará el ente, todas las segregaciones fueron abonadas con cheque del Banco Provincia. Bueno, y se pide que registremos operaciones que midamos al 31 de diciembre del 17, que es la fecha de cierre del ejercicio, estos activos intangibles. Y que se asignan 5 años para amortizar los gastos de constitución de la sociedad. Vamos a ir para arriba. De todos los gastos, ¿qué les suena que vamos a activar como gastos de constitución de la sociedad? El pago de los abogados. ¿Cómo? El pago de los abogados. El pago del abogado, muy bien. ¿Qué más? El escribano. El contador del sistema contable también, porque lo que estamos ahí es organizando a la sociedad. El segundo contador, el que es asesoramiento impositivo, no, porque eso sería similar a un mantenimiento, ¿no? O sea, ya desde ahí les empieza a pagar todos los meses para que les hagan las liquidaciones. Y el otro tema no entraría dentro de gastos de organización, ¿no? Claro, entra como es un proyecto de investigación, ya nos vamos a otro tipo de intangible. Entonces en la solución van a ver que extraño mi mouse. Bueno. Entonces vieron lo que hablábamos recién, los gastos de organización, que era el abogado, va un activo intangible, los 10.000 pesos, los 5.000 que se le pagaron al escribano también, los 9.000 del contador, que teníamos como sistema contable, y los honorarios ya ven que dice resultado negativo, los del asesoramiento ya no los activamos. Después tenemos, ay, se me fue mucho, ahí está. Entonces, si activamos los 3 primeros gastos que suman 24.000 pesos, nos da una vida útil de 5 años, dice que la depreciación anual es de 4.800 pesos. Entonces simplemente este primer año vamos a hacer depreciación, activos intangibles, que es un resultado negativo, a una depreciación acumulada de gastos de organización que funciona como pasa con las amortizaciones de bienes de uso, es una regularizadora, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre del 2017, dice, no hay valor de recupero, o sea que en esto no tenemos el famoso tema de valor residual. Valor de origen 24.000, menos la depreciación acumulada, valor residual contable 19.200. Y bien, como decían acá, gastos de investigación teníamos 6.000 pesos. Dice, se trata de otro activo intangible, o sea, acá no hicieron el acento, pero sería lo mismo, ¿no? Gastos de investigación, activo intangible, a Banco Provincia, si era que pagaban con banco, 6.000. Dice, se trata de otro activo intangible que de resultar exitoso se transformará en patente. Si fracasa el proyecto, se decide discontinuar el mismo, el saldo de esta cuenta debe ser imputado a resultado. Como pérdida del periodo en que se reconoce el fracaso, se discontinúa el proyecto, que es lo que les mencionaba. No van a mantener un activo si en realidad... vieron que hay campañas a veces que salen al contrario de lo esperado, ¿no? O sea, entonces por ahí buscaban algo que no funcionó. Es cortito el ejercicio, así que
Vamos con el de patentes. Por ahí llegamos a ver el otro también, si vamos así, porque son cortos. Bueno. Dice, patentes representan un derecho exclusivo otorgado a un inventor que aprovecha la protección legal que le otorga la registración de un descubrimiento, fórmulas, procedimientos, etcétera, a su nombre. Este capítulo, por lo que estuve leyendo, lo escribió Palen. O sea, vieron que ahora además es el decano de la Facu. Así que por eso está como referenciado todo el tiempo, porque en realidad es Palen que me parece. Es como una compilación el libro. Los capítulos los escribieron diferentes autores. No sé si está aclarado el capítulo, pero bueno. Les quería mencionar algo. Ya está, ya me acuerdo. Bueno, las patentes, me estaba acordando algo. ¿Vieron? No sé si están así, pero decían que las cápsulas de Nespresso se olvidaron como de registrar las patentes y se liberaron. Después busqué un poco más de información porque dije, por ahí esto es un mito urbano. Y en realidad, sí, no. Es que ellos tuvieron durante 20 años la exclusividad del formato de la cápsula Nespresso. Entonces, por 20 años ellos tenían ese activo intangible que podían distribuir a lo largo del tiempo. Cuando se cumplieron los 20 años, parece que ahí recurrieron a la justicia y por 10 años más o menos lograron extender hasta que la justicia dijo, no, basta. O sea, vieron que las obras literarias pasa también. No me acuerdo cuántos años, las canciones, los libros... Sí, 20 o 30 años, no me acuerdo cuántos años son. Es como que tenés la exclusividad y después ya está. Después es como de público conocimiento y de hecho creo que los cuentos típicos de la niñez, no sé, Caperucita Roja, todo eso, creo que cualquiera puede agarrarlo, editarlo como se le dé la gana y no va a venir ni siquiera un heredero a decir mi abuelo, mi bisabuelo, tátara inventó esto, porque ya está. O sea, hay un plazo. Entonces acá lo que vamos es eso. Una patente va a tener un plazo y en este caso nos da protección legal, porque si yo fui el que creé un determinado producto, quiero tener la exclusividad un tiempo. Entonces acá dice, un ente logró un proceso productivo novedoso registrándolo a su nombre, obteniendo la posibilidad de aplicarlo en su fábrica durante 5 años. Los importes abonados para lograr la modificación del proceso productivo fueron los siguientes. Gastos de investigación y experimentación incurridos, 15.000 pesos. Costos de inscripción de la patente, 3.000. Costos de publicidad por el lanzamiento de un nuevo producto productivo que implicará nuevos y mejores productos, 2.000. Bueno, dice que lo pagaron con cheque del Banco Ciudad y nos da también que hagamos los asientos y que midamos el ejercicio. De lo que figuran acá como gastos, ¿qué vamos a considerar patente? Los costos de inscripción. Sí, el costo de investigación y el costo de inscripción. Porque yo tuve que investigar para lograr este proceso productivo. Esos fueron todos los gastos que fui incurriendo. Los costos de publicidad, como hablamos recién, va a ser un nuevo activo intangible. En este caso porque es de un nuevo producto, ¿no? Entonces acá lo agrando para que se lea. Bueno, tenemos las patentes, vamos a destinar los 18.000, que eran la suma de los 15.000 más los 3.000, y en publicidad los vamos a tener como otro activo. Como dice acá, la erogación en concepto de publicidad constituye otro activo intangible por tratarse de un nuevo proceso productivo, siempre que posea la posibilidad de generar ventas del nuevo producto en el futuro. Acá, no me acuerdo, creo que sí, dice que por 5 años tenemos, ¿no? La exclusividad, sí, acá está, durante 5 años. Entonces eso nos da la pauta del tiempo que podemos usarlo exclusivamente y depreciarlo. ¿Qué es lo que hace acá? Dice, bueno, 18.000 pesos, que es la patente. Acá este ejercicio lo que hicieron fue, en lugar de dejarlo por año, pasarlo a meses. Vieron que yo les dije el otro día que en bienes de uso también se usan muchas veces
no esperar a considerar por año, sino por mes. Pero eso va a depender del tamaño de la empresa y la gestión que le conviene ver, ¿no? En este caso lo tomaron como que si son 5 años, son 60 meses, me da un valor mensual de depreciación de 300 pesos. Como yo los gastos los tuve en abril, o sea, en abril activé la patente, a diciembre, si ven acá la fórmula, tengo 8 meses, ¿no? Entonces simplemente dice, bueno, 300 pesos por 8 meses que transcurrieron me da los 2.400 pesos de depreciación. Y el valor residual va a ser valor de origen menos la depreciación acumulada. En el caso de la publicidad lo mismo, tomaron lo mismo. Como por 5 años tengo la exclusividad, tomaron el mismo criterio de tomar 5 años para amortizar la publicidad y lo pasaron a meses. Entonces, como le da un valor de 33,33 mensual, acá también simplemente dijeron, bueno, en el año hay 8 meses desde que di de alta y esta es mi amortización del intangible publicidad en este caso. En este caso también lo tomamos como meses porque lo pasó en abril y Sí, para diciembre. O sea, no tomaríamos como un año porque fue en abril. O si lo tomamos como un año también está bien. no, si lo toman como año está bien, porque en realidad para mí lo que no tiene bien aclarado el enunciado es eso, no dice año de alta o mes de alta. O sea, no está mal de ninguna de las dos formas, pero si quieren aclárenlo, llegado el caso que no esté bien claro, considero año de alta. A ver. Sí. Sí. ¿Siempre va a mencionar si es año de alta o año de baja? O poner si no dice nada es año de alta. Si no dice nada, yo tomaría año de alta, pero tratamos de aclararlo, porque sí, es algo que por ahí genera confusión. Pero miren que lo revisamos y todas las parciales, pero a veces se escapan algunos temas. Bueno, lo que dice acá es que como los intangibles no pueden superar su valor recuperable, que es el mayor entre el BNR y el valor de utilización económica, en este caso nos daba el de utilización económica de 50.000 para la patente y 60.000 para publicidad. Yo se los dejé acá, después lo voy a cambiar, lo agregué acá, ¿no? Como parte del enunciado, porque es como que lo hubieran agregado como para decir, bueno, además tenemos que comparar con el valor recuperable, y como en ninguno de los dos casos, ¿ven? O sea, patente quedó en 15.600 el neto del cierre, entonces no supera los 50.000. Y la publicidad quedó en 1.733 al cierre, no superan los 60.000, con lo cual no hay una desvalorización. Hasta acá la solución, son cortitos estos ejercicios. Venimos, ay, ya sé, me abrió directo. ¿Dónde está? Se me fue. ¿Dónde está? No quiero sacarlo y a ver si se me rompe el pendrive. Porque lo sacaría y lo volvería a poner, pero no lo puedo encontrar ahora. A ver, dispositivos. Bueno, lo voy a tener que hacer, porque otra no me queda. Voy a volver a empezar. Saco. El calor que me está dando esto no me puedo explicar. Me estoy muriendo. Acá está, a ver. Ahí parece que... Ahí está. Revivió. Ahora va. ¿Lo cerro? Intangibles. Acá. Concesiones nos quedaban, ¿no? Bueno. Este ejemplo de concesiones, por eso después agregué el otro que no lo llegué a subir. Lo voy a subir después. Este es el que estábamos viendo, por ejemplo, que es por un plazo determinado de explotación. En el caso de este ejemplo le dice el kiosco de la facultad durante 2 años.
Dice que en junio del 2017, siendo el precio convenido de 10.000 pesos como pago único a concretarse a los 60 días, pagando gastos de sellado de 200 pesos en efectivo. La operación se realizó el 1 de junio del 2017. Y el concesionario, o sea, quien explota el kiosco, tiene ejercicio que cierra el 31 de diciembre. Dice, registrar la concesión, depreciaciones y medición contable periódica al cierre de cada ejercicio comercial hasta la finalización del contrato. Bueno, la solución, lo que plantea también es por mes, que yo creo que en cierta forma está hecho como para no castigar tanto en el primer ejercicio, que no lo tenemos completo, ¿no? O sea, y hacerlo como más parejo en 2 años, bueno, tomarlo en valor mensual. Entonces, como venimos hablando, vamos a sumar el pago inicial que hicimos para obtener la concesión, o sea, este contrato, más los gastos del sellado, por ejemplo, del propio contrato, que son eran 10.200 en total. Después acá está hecho el otro asiento de que al mes le pagaron, pero bueno, esto es un detalle. Lo más importante es lo que estamos activando. Dijimos que tenemos un valor total de la concesión de 10.200 pesos. Como son 2 años, nos da una amortización mensual de 425 pesos. Y acá lo mismo. Había empezado el 1 de junio del 2017 el contrato. Como lo medimos el 31 de diciembre, tenemos 7 meses, ¿no?, de depreciación, que es lo que figura acá arriba. Bueno. Y el valor residual entonces es 10.200 pesos menos la depreciación de estos 7 meses, nos queda un valor residual contable de 7.225. Al año siguiente lo que hace es multiplicar el valor mensual por los 12 meses, porque se amortizó todo el año, y simplemente es registrar la depreciación, que es una cuenta de resultado negativo, a depreciación acumulada. Entonces acá vuelve a medir cuánto sería el neto de este intangible al 31 de diciembre del 18, y el 31 de mayo del 19, o sea, lo se está haciendo directamente, no por periodo. Más prolijo sería hacer el asiento mensual, pero bueno, acá para que vean el total, le quedaban 5 meses de amortización, de depreciación. Entonces al cierre de los 2 años del contrato terminó, finalizó y quedó en cero. ¿Qué dice? Acá les da 2 ejemplos más. Cuando terminó el contrato, baja del intangible, dice depreciación acumuladas a concesiones. ¿Ven? Lo revierte, porque teníamos la regularizadora, o sea, simplemente es como revertir los saldos que quedaron porque se acabó el contrato. Después lo que dice, la medición de los activos no puede superar su valor recuperable. Y acá lo que nos da un ejemplo dice, ¿qué pasa si el 31 de diciembre del 2018 tenemos un valor de utilización económica de 2.000 pesos? Recuerden que acá el 31 de diciembre del 18 teníamos un residual de 2.125, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos antes de que vean la solución? ¿Qué asiento les parece podemos hacer? Para reconocer que al 31 de diciembre del 2018 el valor de utilización económica es 2.000. No lo de baja por 125 contra un... O sea, se está pertenece, ¿sí? Claro, en realidad lo que vas a hacer es reconocer una pérdida por depreciación extraordinaria, porque en realidad es como que se te desvalorizó al cierre y aumentás la cuenta regularizadora del activo, en este caso, que es de depreciación, como una amortización extraordinaria de la diferencia. Pero lo importante es que haciendo este asiento el 31 de diciembre del 2018, la depreciación acumulada aumenta. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tengo lo que yo ya había registrado, que eran 8.075, más los 125 extraordinaria, hace que al 31 de diciembre del 18, considerando que el valor de utilización económica funciona como límite, me va a quedar evaluado a los 2.000, ¿no? Bueno, tenemos tiempo, son 10 y 10, así que vamos a ver este, que está en un Word, porque era una guía que está en el virtual. Hasta acá vieron que no nos metimos con ajuste por inflación. Uno de los dos tiene ajuste por inflación. ¿Qué les parece me voy a parar un poco, de lo que venimos hablando? ¿Qué son estos bienes? ¿Monetarios, no monetarios? No monetario. No monetarios.
porque es la acumulación de diferentes gastos, de diferentes momentos, entonces tenemos que medirlos todos a una fecha de cierre, y lo mismo pasa con las amortizaciones. Así que, si les quedó más claro el ejercicio del otro día que vieron con Sergio, el beta, el de ajuste por inflación, esto funciona igual, no hay mucho misterio. Lo único que puede pasar es que vieron que teníamos un ejercicio que, y lo vamos a ver en este, de diferentes fechas, entonces bueno, cada uno de los gastos vamos a tener que usar el coeficiente de la fecha en la que se incurrió, pero nada más, o sea, funciona en ese sentido igual que los bienes de uso. Si entienden bien cómo hacer los ajustes de bienes de uso, de ajuste por inflación, no van a tener problema con los intangibles. Entonces, me vino bien para alejarme de esto, me está matando. Perdón. Bueno, el intangible, en este caso es un poquito más complejo el de publicidad, porque dice el 1 de diciembre se contratan 600 minutos de publicidad a un canal de televisión por 60 días. O sea, por 60 días van a transmitir publicidad a la empresa, pero nos dice que el minuto vale 30 unidades monetarias. O sea, en la guía que tenemos en virtual, muchas veces en lugar de usar el signo pesos, se usa unidad monetaria, como para que también se hagan a la idea que hoy tenemos pesos. O sea, podríamos tener otra moneda en otro momento, como ya tuvimos, ¿no? Entonces, va más allá del concepto de si es pesos, pero acá serían 30 pesos por minuto. Dice, el que queda congelado por adelantado, contra emisión de un cheque de la cuenta corriente bancaria. Que quede congelado, ¿qué nos está queriendo decir? Que no se cambia el precio. Claro, o sea, gracias a que yo lo contrato por anticipado, listo. O sea, ellos se comprometen a transmitir y no me va a aumentar el precio futuro. Y dice que, bueno, a la empresa se van a destinar, al nombre de la empresa, 60 minutos. Como hablábamos antes, Coca-Cola hace publicidad y... Voy a parar un poco. ¿Alguna vez licenciada en administración? No. Bueno, en la parte de lo que es marketing, explican que Coca-Cola lo que cumple es como multi-target. Porque desde todas las clases sociales toman Coca-Cola. Es una de las pocas bebidas o productos que atraviesa todas las clases sociales. O sea, y no dejan de hacer publicidad, porque uno dice, bueno, ya es recontra conocido, justamente para eso, para que no deje de estar en el imaginario del consumidor, ¿no? Por eso en los eventos deportivos sigue estando Coca-Cola y demás. Entonces acá lo que tenemos es 60 minutos al nombre de la empresa, 120 minutos a un producto X que vienen comercializando desde hace 5 años, 240 minutos a un producto Z que se va a lanzar en el mes de diciembre, o sea, en el mes que estamos contratando, y el regalo de Reyes, 180 minutos. Al regalo de Reyes, que es el 6 de enero recién, y acá lo vamos a medir al 31 de diciembre. Entonces, por eso nos da 2 columnas. Cumplido quiere decir que al 31 de diciembre ya transmitieron todos esos minutos, y por transmitir en enero, sería del año siguiente, le quedan estos minutos. Entonces, para empezar, de las 4 tipos de publicidad, ¿qué piensan que podría ser activo intangible y qué podría ser gasto? El producto Z es un activo intangible, porque es sobre un nuevo producto. Claro, exactamente. El nombre de la empresa. Sí, el nombre de la empresa. El nombre de la empresa no, porque es como algo que ya existe, ya es habitual. Sería como un gasto. Claro. Y el regalo de Reyes también. El regalo de Reyes, ahora vamos a ver la solución, en realidad es como diferida, ¿no? O sea, porque todavía se está transmitiendo para que tenga un impacto en enero. O sea, está hecho un ejemplo como para, bueno, no sé si decir agarrado de los pelos, pero para ver 2 diferentes formas de contabilizar. No tanto, no sé si es tan exacto que el 6 de enero recién se realizan las ventas, pero bueno, hagamos de cuenta que sí, ¿no? Porque pasa Navidad, la gente se quedó sin plata y tiene que esperar a cobrar diciembre para comprar el regalo de Reyes. Entonces tenemos los 600 minutos, apenas lo contratamos, recuerden que lo contratábamos el 1 de diciembre y le pagábamos todo por adelantado. Acá le pusieron muy breve publicidad adelantada
a banco por 18.000, que eran los 600 minutos totales a 30 pesos cada uno. Publicidad adelantada sería gastos pagados por adelantado. Y si es un gasto pagado por adelantado, ¿qué es? Es un activo y en este caso lo podemos considerar otros créditos, ¿no? O sea, porque en realidad todavía no devengue nada de la publicidad, simplemente al 31 de diciembre devengamos la publicidad, y es lo que venimos hablando. Publicidad devengada, 3.000 pesos son los 40 minutos del nombre de la empresa y 60 del producto X que ya venimos comercializando. Esos 100 minutos a 30 pesos, que es lo que suma acá 3.000, esto que dice publicidad devengada sería resultado negativo. O sea, está puesto así, pero en realidad sería gastos de publicidad. Y publicidad diferida sería nuestro activo intangible, que es por los 180 minutos del producto Z que ya se transmitió, más los 80 minutos del regalo de Reyes. Y esto sí sería como un activo intangible, ¿no? Porque es lo que estamos esperando que tenga un impacto futuro y por eso lo podemos dejar. Y lo que estamos haciendo es acreditar la cuenta publicidad adelantada, porque como ya se transmitieron todos esos minutos del 31 de diciembre, de lo que pagamos al principio, que teníamos como gasto pagado por adelantado, ya estamos acreditando, ¿no? Porque es lo que ya consumimos al 31 de diciembre. Y dice, no hay reexpresión porque no hay inflación en diciembre. Así que hasta ahí quedó. Es cortito también, pero me parecía que estaba bueno porque tenía el plus de que tenía dos tipos de publicidad. ¿El producto Sí. X por qué no? ¿El producto X? Ah, no, porque era un producto que ya se venía comercializando. Yo lo que les decía, que por lo menos en la cátedra lo que tomamos es que si es un producto nuevo va a ser un activo intangible, porque lo que estamos esperando es que nos genere ingresos futuros. Pero si es algo que ya venís vendiendo, sería como un gasto de mantenimiento, ¿no? Más parecido, porque sería como... se puede considerar como no intangible, gasto de publicidad. Perdóname, ¿en qué Gasto caso? de Reyes. Sí, lo que pasa es por eso digo, yo creo que está puesto por el tema del corte. Porque como acá transmitieron 80 minutos al 31 de diciembre, pero es algo que en realidad se debería vender en enero, está hecho como lo pagaste, pero está diferido en el tiempo, ¿no? Es lo que te va a generar ingresos futuros. Pero sí, este es medio, para mí es medio polémico y por eso genera confusión. Yo creo que lo más interesante es esto, que si ya viene la empresa con un nombre y un producto, va a ser gasto. Y si es algo nuevo, va a ser un activo, que es lo que puede salir mal, ¿no? O sea, en realidad no sabemos qué va a pasar, porque si nos va mal con el producto, tenemos que tal vez hasta mandar todo lo que activamos relativo al producto, la autoinvestigación, ¿no? Todo lo que venimos hablando. Hasta acá este tema de la publicidad. Y este es un poquito más largo, que es el de una concesión, de una explotación de petróleo, y lo que tiene inflación. Así que por eso me pareció bueno traerlo. Dice que en septiembre se obtuvo una concesión para explorar la existencia de petróleo en una zona de 100 kilómetros en Santa Cruz. Se ganó una licitación con las siguientes bases. Importe a pagar para obtener la exploración, 300.000 en el acto de adjudicarse la licitación. En caso de encontrarse petróleo, dice, se le va a pagar 6 pesos por barril extraído. A los 5 años expira y pasa todo a beneficio del Estado. Abril, se le pagaron honorarios a los técnicos encargados del estudio de factibilidad, 8.000. En mayo, honorarios de abogados a quienes se encomendó la confección de los contratos, 14.000. Septiembre se pagó, se hizo un pago único, estos 300.000, ¿no? Está medio como duplicado el dato, pero en definitiva, si vamos siguiendo la secuencia, tenemos 8.000 de abril por los honorarios de los técnicos, 14.000 de honorarios de abogados por la confección de los contratos, 300.000 del pago único para obtener la licitación, y en octubre se hicieron instalaciones de perforación por 400.000. Lo que entiendo, como pagamos el pago único, es porque pareciera que ganan la licitación. O sea, todo lo que vamos a ver las soluciones como que ganan la licitación. En octubre se encuentra un yacimiento cuyas reservas se estiman en 1 millón de barriles.
Hasta el cierre del ejercicio se habían extraído 30.000 barriles y se estimó que la extracción total de las reservas demandaría 3 años. Y acá nos da los coeficientes, ¿no? Lo que les decía. Tenemos gastos de abril, de mayo, de septiembre, de octubre y no sé, de diciembre, bueno. Acá, voy a borrar esto porque quedó colgado. Bueno, ¿se acuerdan que les dije? Todos los gastos tenían, ¿no? Todos los gastos que vamos realizando para esta explotación lo vamos a ir activando en este activo concesiones. Y el asiento que tenemos abajo. Concesiones a, bueno, acreedores por concesiones, ahí porque no aclara si lo paga, como lo paga, lo deja como en un pasivo, ¿no? Lo que a mí me interesa es que activamos concesiones. ¿Qué pasa? Al cierre del ejercicio ya habíamos obtenido 30.000 barriles que tenían un gasto de explotación cada barril de 6 pesos. Ahí lo que hacemos es reconocer un gasto de la explotación en sí, no tiene nada que ver con el activo intangible, ¿no? O sea, a su vez, obtener 30.000 barriles tuvo un costo de 6 pesos por barril. Entonces tenemos el gasto de la explotación, en este caso lo mismo un proveedor. Y dice, registramos la amortización. ¿Se acuerdan que decía que nos daban la exclusividad por 5 años? Estaba por acá. A los 5 años expira y pasa todo a beneficio del Estado. Entonces lo que hacen es amortizar, bueno, en este caso directamente tomar un año de alta completo, ¿no? Más fácil, más sencillo. No por mes, nada, por lo menos un poquito más sencillo. Entonces tenemos la amortización, que son los 727.000 dividido 5, nos da amortización de concesiones, que va a ser el resultado negativo, a una cuenta de amortizaciones acumuladas de la concesión, que es regularizadora. Ajustamos por inflación, y esto es lo que les decía. Cada uno de los gastos es una acumulación de gastos de diferentes meses. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, los honorarios fueron de abril, tomo el coeficiente de abril. Los de abogados fueron en mayo, el pago único lo hice en septiembre, lo mismo que a los escribanos. Y en octubre tuve que instalar, poner todas las instalaciones para poder operar la concesión. Entonces lo que hice es, esto que dice de diferencia, ¿qué es? RECPAN, claro. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, vamos acá abajo primero el asiento. Concesiones, mayor activo intangible, a RECPAN por esa diferencia que es del valor origen sería, ¿no? Después tenemos que ajustar también los gastos de explotación, que los trae acá. Los gastos de explotación, ¿se acuerdan que eran 180.000? Y los trae de abril porque no me puedo acordar en el enunciado. ¿Los trae de abril o los trae promedio? A ver, no puedo acordar. No, los trae en promedio, ¿vieron? El tema gastos de explotación no los trae, no es el de abril, porque abril sería 1,3. Lo que toma es un coeficiente promedio porque son de diferentes fechas estos barriles, ¿no? Pero bueno, la cuestión que el gasto de explotación de los barriles también lo vamos a ajustar. O sea, lo importante es eso. Vamos a tomar que si teníamos 180.000 como gasto, lo vamos a ajustar y la diferencia tenemos mayor gasto de explotación por 5.400 a RECPAN por 5.400. Seguimos el mismo criterio. Y la amortización, que eso es también lo que les digo, está explicado acá que toman un coeficiente promedio de la amortización de la concesión. ¿Por qué? Porque teníamos diferentes periodos, ¿no? O sea, teníamos gasto de abril, de mayo. Lo importante es lo mismo, que la amortización, al igual que pasaba, como vieron con bienes de uso, también la vamos a ajustar, la amortización de la concesión, que es el resultado negativo. Pero la contrapartida no es RECPAN, porque se acuerdan que en realidad ya ajustamos RECPAN, el valor de origen. Y acá lo que tenemos que ajustar es nada más que la amortización de este periodo. ¿Eso les queda claro? O sea, entonces vamos a ajustar, aumentar el valor de la concesión, del resultado negativo, y de la amortización acumulada de la concesión por el del periodo. Y hasta acá es todo. O sea, creo que es un poquito más complejo del otro. Pero si volvemos siempre a lo mismo, si entienden el mecanismo de ajuste de bienes de uso, esto es lo mismo. O sea, ¿de bienes de uso les quedó alguna duda del otro día?
o más o menos. Se están durmiendo, pobre. ¿No? Ah, porque te veía. Digo, por ahí ya a esta hora uno ya nada más. Me mata ese gato, no lo había visto. Bueno, hasta acá este se los voy a subir, revísenlo si tienen alguna duda. Les vuelvo a subir el de Power porque les dije que les agregué un par más. Siempre si les sirve, ¿no? Es como para que se diviertan.